Jóvenes, a todos los que están en esta tarde escuchando este audio o este video, vamos a dar inicio a la lección número 6 de nuestra guía juvenil, la cual tiene por título Jehová comunicando con Moisés, con su base bíblica en Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 4 son los que nos sirven de base. Y vamos a la lectura de la palabra de Dios en esta base escritural que se encuentra, como dije, Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 4. Pero quiero dar lectura desde el versículo 1 para dar inicio en el nombre de Jesucristo. Y subió Moisés, Éxodo 3, estoy en Deuteronomio. Éxodo 3, ahora sí, jóvenes. Éxodo 3, versículos del 1 hasta el 4, dice así en el nombre de Jesucristo, hasta el 5. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Bueno, jóvenes, leí 5 versículos de esta parte escritural, pero los que nos sirven de base son el 3 y el 4. Y nuestro título de la lección 6 es Jehová comunicando con Moisés. Sabemos que en esta primera unidad de la guía es comunicación y relación de Dios y el hombre, ¿verdad? Entre Dios y el hombre, comunicación y relación. Y el tema general y las unidades, el tema general es tratando con Dios, cómo tratar con Él, cómo hablar con Él, cómo comunicarnos con Él, cómo Él nos comunica. Recordemos que este es el tema general, jóvenes. Entonces vamos en la unidad 1, que es comunicación y relación, y vemos que aquí en la lección 6 se titula Jehová comunicando con Moisés. Bueno, antes de dar lectura a la guía, quisiera comentar así brevemente cuál es la vida de Moisés o cómo se divide realmente la vida de Moisés. La vida de Moisés generalmente se divide en 3 periodos de 40 años. El primer periodo es su vida ahí en la casa de Faraón. Nosotros sabemos por la escritura todo esto, como él fue hijo adoptivo de la hija de Faraón. Sabemos que allí él aproximadamente vivió sus 40 años, sus primeros 40 años, como el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Y Moisés debió haber tenido todas las ventajas y privilegios de un príncipe de Egipto, porque él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Inclusive nos dice ahí Hechos 7:22 que él era poderoso en sus palabras y en hechos, en palabras y obras. Pero a esa edad de aproximadamente 40 años él vio cómo los hebreos, sus hermanos, a esa edad yo creo que ya sabía que los hebreos eran sus hermanos. Eso quizás le inquietó en su corazón, y pues él trató de hacer justicia por su propia mano cuando vio que uno de los líderes del pueblo egipcio azotaba a un judío, y pues él obviamente en rabia, enojado por el maltrato que le daba, pues lo mató, ¿verdad?
le quitó la vida a este egipcio. Y pues a partir de ese momento él huyó de allí de Egipto y vivió sus otros 40 años, que este es el segundo periodo. Esa vida de 40 años quizás no estaba todavía él muy maduro para tener la capacidad para salvar al pueblo de Israel en ese entonces, porque tenía mucha rabia. Y nosotros sabemos que cuando Moisés, ya Dios lo llamó para salvar al pueblo de Israel, él ya tenía una edad muy madura, 80 años aproximadamente, porque 40 años, su segundo periodo de vida, recordemos que son 3 periodos de 40 años aproximadamente. El primero es de 40 años, que vivió en la casa de Faraón. El segundo periodo de 40 años también, a los 80 años aproximadamente, él salió, porque Dios lo llamó, de allí de casa de Jetro. Él cuidaba las ovejas, pero para ese entonces, esos 40 años le ayudaron a él para crecer, para madurar y aprender a ser manso y humilde ante Dios. Eso Dios lo dejó pasar en la vida de él para que madurara en ese aspecto, porque él era muy arrebatado cuando era joven. Entonces duró aproximadamente 40 años en la tierra de Madián, ahí con su suegro Jetro. Durante este tiempo Moisés aprendió la vida sencilla de un pastor y la vida de un marido y un padre, porque tuvo esposa e hijos. Y todo esto era para que precisamente él madurara y tuviera la capacidad dada por Dios, obviamente una capacidad que es dada por Dios, para que él pudiera dirigirse y salvar a su pueblo de la mano de Egipto, de mano del faraón. Así como también Dios a nosotros jóvenes a veces nos permite vivir en nuestra vida ciertas cosas, ciertas experiencias. Aunque no seamos cristianos, Dios nos deja vivir antes de que vengamos a su reino bendito, jóvenes, para que nosotros podamos comprender ciertas cosas que en la vida suceden, como quien dijera, para ver cómo corren las aguas en el mundo. A veces Dios nos permite tener ciertas experiencias amargas en el mundo para que veamos que lo mejor está con Dios. Lo mejor es estar con el Señor. Y por eso Él nos permite que saboreemos el pecado un poco. Si no lo saboreamos, jóvenes, el mundo, cómo es, no nos vamos a dar cuenta a veces cómo es Dios y qué es lo que Él nos ofrece, ni vamos a valorar lo que Dios nos da. Por eso muchas de las veces, muchos que han crecido en el camino del Señor, siempre llevando una vida cristiana, se les dificulta muchas cosas a futuro. Eso no quiere decir tampoco que sea malo que vivan así, porque también Dios les da sabiduría a ellos. Pero a unos Dios los deja vivir y a otros no, dependiendo. Solo Dios sabe a quién le da y a quién le quita. Él es soberano, pero a muchos de nosotros, como por decir en mi caso y en el de muchos otros hermanos, Dios nos permite vivir una vida en el mundo, saborearla, para después hacer su llamado y darnos lo que Él quiere darnos para cumplimiento de sus propósitos en la vida. En este caso, el Señor dejó a Moisés vivir 40 años en tierra de Madián con su suegro Jetro, para que él pastoreara ovejas, viviera una vida normal con su familia, con sus hijos. Pero después de esto él sería llamado ahí en la zarza para que fuera y redimiera a su pueblo Israel. Y la última etapa de 40 años, porque Moisés duró en esta tierra no aproximadamente, según la escritura nos dice que él vivió 120 años y sus ojos no se oscurecieron. Sus ojos nunca se oscurecieron. Eso indica que nunca se quedó ciego, pues no tuvo una vista borrosa, tuvo una vista muy saludable, de tal manera que pues él no se quedó ciego. Y tenía 120 años, a pesar de esa edad, él permanecía muy saludable, pero Dios se lo quiso llevar a esa edad. No sabemos dónde lo enterraron ni nada, porque la Biblia no lo describe exactamente dónde está. Pero 120 años vivió Moisés. Y los últimos 40 años pues fue el éxodo
de Israel, los 40 años que vivió Israel allí en el desierto por su desobediencia. En ese tiempo estuvo viviendo también Moisés con ellos. Cuando lo sacó de Egipto, él tenía aproximadamente 80 años. Y bueno, esto es nada más, jóvenes, un preámbulo para que nos hagamos una idea general de cómo fue la vida de Moisés, haciendo las cosas terrenales en aquel tiempo, su día a día. Entonces, vamos a dar inicio a la guía. Voy a dar lectura. Esto es nada más un preámbulo general de la vida de Moisés. Pasamos entonces a la guía, que dice: la manifestación de la zarza que no se quemaba fue el lenguaje que Jehová utilizó para mostrarse a Israel. Fue el lenguaje que Jehová utilizó para mostrarse a Moisés, en el monte Horeb. Cuando Moisés se encaminaba a la zarza, Jehová lo llamó por su nombre, y éste le respondió: heme aquí. El Señor le habló a Moisés para comunicarle sus propósitos, y en su conversación le informó haber visto y oído la aflicción, el clamor de Israel. Es decir, que Dios le comunica a Moisés que él había visto cómo el pueblo de Israel estaba sufriendo. Su clamor llegó hasta el cielo, el sufrimiento de ellos. Por eso Dios tomó la determinación, dice ahí, por ello su determinación de librarlos de la opresión egipcia y llevarlos a una tierra fructífera, que dice la Biblia, tierra que fluía leche y miel. Dice, habiendo determinado enviarlo a Faraón. O sea, Dios determinó enviarlo a Faraón para notificarle su plan divino. Le aseguró además que no iría solo, pues Dios iría acompañándole. También le indicó reunir a los ancianos de Israel para informarles cuánto le había sido dicho. Bueno, todo esto Dios se lo comunica a Moisés y le dice lo que tiene que hacer, cómo van a estar el plan de Dios para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. Sigue diciendo, la comunicación entre Jehová y Moisés fue continua y precisa, lo que no solo enriqueció la relación existente, ya que fue de gran utilidad a Moisés en el cumplimiento y ejecución de sus tareas, así como también para enmendar y resolver las situaciones difíciles que en obediencia a su llamado enfrentó. La información amplia y diversa transmitida por Jehová a Moisés se aprecia en los sucesos importantes que a continuación se mencionan. Bueno, vemos aquí que la guía nos dice que ese comunicado anticipado de los planes de Dios le serviría a Moisés para engrandecer su relación que ya tenían, enriquecerla y cultivarla para que Moisés tuviera una confianza más grande en Dios. Y le revela el Señor a Moisés todo lo que va a hacer según las escrituras que nosotros vemos. Primeramente dice, Jehová revela a Moisés que hará señales y maravillas, grandes juicios en Egipto. Esto lo leemos, jóvenes, en Éxodo 7, 1, 4, Éxodo 8, 1, 8, 1 al 12 y 29. Todo esto lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 7, 8, 1 y 12, 29. 7, 1 al 4. Bueno, no lo voy a leer, jóvenes, pero nosotros ya sabemos. Solamente aquí me voy a centrar en lo que es el título, Jehová comunicando con Moisés. Nada más en eso, no en toda la vida de Moisés, ¿verdad? Ya les hice yo un resumen. Entonces nosotros sabemos cuáles fueron las 10 señales y maravillas que Dios, los juicios que Dios envió a Egipto, porque Dios sabía que ellos se iban a rebelar. O sea, el faraón no los iba a entregar a la primera,
pero Dios ya tenía su plan anticipado porque sabía lo que iba a suceder Dios con Faraón. Mas Moisés no lo sabía, pero Dios le revelaba que si, le dijo el Señor, si una plaga no los hace cambiar, la segunda lo hará. Y si la segunda no lo hace, la tercera lo hará. Nosotros sabemos que llegó hasta la 10ª plaga, ¿verdad? Donde murieron todos los primogénitos de los egipcios. Fue de esta manera que Faraón dobló su mano, se humilló, reconoció al Señor, pero después otra vez fue a seguir al pueblo de Israel, porque sí se humilló cuando murió su hijo, su primogénito, y dejó salir al pueblo de Israel. Pero después dice la escritura que se endureció otra vez su corazón y fue a perseguir a el pueblo de Israel. Y pasa lo segundo, cómo Dios le comunica la salud de Dios a Israel en el cruce del Mar Rojo. Éxodo 14:1-31. Vemos allí en esta segunda parte cómo Dios le comunica a Moisés todo lo que tenía que hacer para cruzar el Mar Rojo, porque todo el pueblo estaba ya con un ánimo deficiente, desmayado. Tenían temor de los egipcios porque venían persiguiéndolos. Y obviamente Dios allí también tenía planes y le comunica a Moisés lo que tiene que hacer. ¿Qué tienes en tu mano?, le dice el Señor. Una vara, pues levántala. Extiende tu mano y hiere la mar, y la mar se abrirá en dos. Entonces vemos como ahí en la escritura, en Éxodo 28-29, estas escrituras, jóvenes, se las voy a ir mencionando, pero no voy a abrir la escritura. Estas historias ustedes las pueden leer más ampliamente allí en sus casas. Solamente estamos haciendo una breve explicación de todo. Pero lo que queremos aquí es aprender la lección, que es Jehová comunicando con Moisés. Entonces le comunica, le dice cómo hacer las cosas para cruzar el Mar Rojo. Ya sabemos toda la historia de cómo ellos cruzan en seco. Viene el pueblo egipcio y son ahogados en el mar, porque cuando cruzaron los israelitas, también detrás de ellos venía el pueblo egipcio, pero fueron inundados con las aguas, se cerró el mar, que estaba abierto en dos. Posteriormente, dice la escritura allí, Moisés recibe la ley en el Sinaí. Éxodo 19-20, 1-17. La primera vez que Moisés recibe las tablas de la ley en el Sinaí, Josué lo acompañaba. Nosotros sabemos cómo Josué también fue un fiel siervo de Dios, pero siempre estaba con Moisés, acompañándole en cada suceso que Moisés hacía, porque también él era parte del plan a futuro. Pero en esa primera vez Dios le muestra y le da su ley ahí en el monte Sinaí, donde vemos cómo ese monte humeaba, cómo tembló la tierra, y si un animal pasaba la línea que dividía entre el monte y la tierra donde ellos estaban situados ellos, donde habían acampado, si un animal cruzaba la línea, pues era muerto. Entonces eso les ocasionó mucho temor, porque era un monte santo, el monte Sinaí, donde Dios le dio las leyes a Moisés. Nada más Moisés y Josué subieron, y posteriormente, después de esto, sabemos que Dios le dio otras tablas de la ley una segunda vez, pero ya esta vez nomás fue Moisés solo, porque las primeras tablas Moisés mismo las quebró, porque se enojó cuando bajó del monte, como vio al pueblo hundido en la idolatría, como hicieron un becerro de oro, Aarón, y pues todo el pueblo empezó a adorarlo, y obviamente eso le ocasionó un disgusto a Moisés. Y obviamente Dios sabía todo lo que iban a hacer, por eso lo preparó para que él fuese manso. Fíjese, siendo manso, aún así lo hacían enojar. Por eso Dios lo tuvo que preparar en mansedumbre, en la vida, experiencias dándoselas para que aprendiese a esa edad de 80 años, tener esa capacidad para sacar al pueblo de Israel con esa paciencia, porque los seres humanos por naturaleza, jóvenes, todos nosotros por naturaleza,
hacemos lo que queremos en ocasiones y no lo que Dios quiere que hagamos. No estoy hablando de pecados mortales, jóvenes, estoy hablando de que el ser humano por naturaleza no le gusta sujetarse a la voluntad de Dios. Es muy difícil para nosotros hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que sea imposible hacerla. Es posible hacer la voluntad de Dios, pero muchas de las veces nosotros no queremos sujetarnos porque la carne nos juega un papel importante y a veces decíamos más lo mundano que lo de Dios, pero si hacemos lo de Dios es obvio que vamos a recibir bendiciones, como veíamos en la lección número 5, el voto de Jacob, que aprendimos que si hacemos la voluntad de Dios habrá bendiciones y cumplimos lo que prometemos con Dios, Él nos va a dar. Pero por lo general el ser humano está, su tendencia es hacia lo malo, hacia la idolatría del pecado, ¿verdad? Entonces, por eso se enojó Moisés y quebró las tablas y Dios le tuvo que dar otras tablas, ¿verdad? Bueno, posteriormente aquí dice la edificación de un santuario, edificar un santuario a Dios. Entonces, Éxodo 25, 1 al 27, 1, 21. Desde Éxodo 25 hasta el Éxodo 27 vemos allí la edificación de un santuario. Dios le comunicó todo lo que tenía que hacer para crear un santuario para la adoración de Dios, nuestro Señor, cómo crear el arca del pacto, y cómo le metieron allí la rama de Aarón, la vara de Aarón que reverdecía y todas las cosas que ahí explica la Escritura más adelante. Y allí en ese mismo relato ustedes lo pueden, como dije, jóvenes, leer. Esta era la edificación de un santuario para que el pueblo de Israel pudiera ver la presencia de Dios visible, la presencia visible de Dios, no el Espíritu, no físicamente veían a Dios, sino la presencia del Señor. Ellos se daban cuenta cuando en el santuario salía el humo del santuario, ¿verdad? Eso es algo importante para que ellos siempre tuvieran temor del Señor en todo momento y se acordaran de la misericordia que hizo con ellos, de sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y posteriormente Dios le comunica allí, según la guía dice, la institución del sacerdocio en Aarón y sus hijos. Bueno, esto también Dios le comunicó a Moisés que él tenía que hacer la institución del sacerdocio en Aarón y sus hijos, el sacerdocio levítico. Éxodo 28 al 29, capítulos 28 al 29, versículo 35, allí vemos todo lo concerniente a lo que tenía que hacer Aarón y sus hijos por todas las edades, por todas las generaciones, como sacerdotes de Dios. Los levíticos, lo que conocemos ahí en Levíticos, allí se expresa todo esto, y allí en Éxodo 28 al 29 los preparativos de todo lo que tenían que hacer. Moisés se los muestra a Aarón, se los comunica. Todo esto que vemos aquí como Jehová le comunica a Moisés es precisamente para cumplir los propósitos de Dios, porque sabemos que todo lo que en la ley se vivió, en la ley de Moisés, fue un ejemplo para lo que nosotros estamos viviendo hoy en estos tiempos. Quiere decir que todo lo que se hizo en el tiempo de Moisés es parte de la vida práctica de la que hoy vivimos nosotros de manera espiritual. Ellos lo hicieron físicamente, los sacrificios, los ritos, el servicio a Dios, todo lo que hacían ellos físicamente es lo que nosotros hacemos ahora en estos tiempos, jóvenes, espiritualmente. Para esto nos sirve la ley de Moisés, el Levítico, el Deuteronomio, y todos estos 5 primeros libros nos muestran cómo nosotros espiritualmente debemos de vivir. Si estudiamos estos pasajes bíblicos vamos a aprender muchas cosas de ellos y de la vida de Moisés también. Bueno, esto lo encontramos allí en Éxodo 28 al 29, capítulos 28 y 29 hasta el versículo 35. Bueno, siguiendo con la guía, si seguimos leyendo, dice: es importante enfatizar que en 2 ocasiones Jehová se comunicó con Moisés en el monte Sinaí, es lo que les decía hace unos momentos, durante 40 días y 40 noches. La primera ocasión subió acompañado de Josué su ministro, Éxodo 24, 13 y 18. Ahí recibió Jehová la ley, que el escritor sagrado puntualiza que fue escrita por el dedo de Dios.
La ley fue escrita por el dedo de Dios, por el poder de Dios. Éxodo 31:18, 32:16. Asimismo, los derechos para los hijos de Israel. O sea, Dios les dio derechos. O sea, les dijo lo que no debían de hacer según la ley, pero también les dio derechos, es decir, bendiciones también para los hijos de Israel. También lo instruyó a Moisés para la construcción del santuario conocido como el tabernáculo. Todo esto le estaba comunicando Jehová a Moisés. Éxodo 25:8. Dice: y la segunda ocasión subió solo y recibió nuevamente la ley escrita en 2 tablas de piedra. Éxodo 34:1-5. Que ya les expliqué cuál fue la razón por qué le volvió a dar unas segundas tablas de la ley. Porque las primeras se las quebró por la ira que le ocasionó ver al pueblo dado a la idolatría. Pues a quién le iba a gustar esto, ¿verdad? Que rechacen al Dios Todopoderoso. Ese celo verdadero, pero también tiene que tener ese celo un control, ¿verdad? No nomás es desatarlo, pero sí le ocasionó mucho coraje. Y pues tuvo que el Señor darle otras tablas, porque las primeras las quebró él. Hubo también, dice, otros sucesos que fueron comunicados por Jehová a Moisés, los cuales podemos encontrar en Números 11, 16, 20, 12, 14, 15 y Números 27, 18, 20. Bueno, jóvenes, esto es en sí toda la lección de la guía. Ya la hemos terminado, pero pues aprendemos cosas de la vida de Moisés. La vida de Moisés fue una tipo y figura o tipología de la vida de Cristo. Al igual que Cristo, Moisés fue el mediador del pacto, en aquel tiempo, del pacto de Dios con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y ahí en Hebreos 3, 8, 10, San Pablo lo deja claro en 2 Corintios 3. Y la diferencia es que el pacto donde Moisés fue el mediador es un pacto temporal y condicional, mientras que el pacto donde Cristo es el nuevo mediador del Nuevo Testamento, este pacto es eterno e incondicional. Así como Cristo, Moisés proporcionó redención para su pueblo. Moisés libró al pueblo de Israel de la esclavitud y la servidumbre en Egipto y los trajo a la tierra prometida de Canaán, por voz de Dios, por todo lo que Dios le comunicó que tenía que hacer. Así también en estos tiempos, jóvenes, Cristo libra a su pueblo de la servidumbre y de la esclavitud del pecado y de la condenación. Y Él nos llevará a la tierra prometida de la vida eterna, allá, en una tierra renovada, cuando Cristo regrese, para consumar todas las cosas, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces nosotros vemos que Moisés fue profeta para su pueblo, al igual que Cristo lo es para nosotros, nuestro profeta amado. Moisés también vemos que habló las palabras de Dios a los israelitas, como lo hizo también Cristo. Juan 17:8. Entonces, lo mismo que Moisés le manifestó al pueblo de Israel, jóvenes, yo les decía hace unos momentos, como él les mostró el plan de Dios para salvarse, lo ejecutaron, obedecieron a la voz de Moisés, el mediador del Antiguo Testamento, y fueron salvos por la palabra de Dios dada a Moisés, que Dios le comunicaba a Moisés para liberarlos del pueblo egipcio y obtener así tierra que fluía leche y miel, bendiciones. Entonces, de esa misma tipo y figura que ellos vivieron, por eso yo les decía que esa vida de Moisés, el éxodo, es lo mismo que hoy estamos viviendo nosotros, jóvenes, cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Si escuchamos la voz del Señor Jesucristo, si nos bautizamos, entramos dentro del pacto, dentro del voto, dentro de la promesa de servirle al Señor
con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Al bautizarnos estamos diciéndolo implícitamente, que nos entregamos completamente al Señor, y si hacemos lo que Dios nos pide estando dentro de su reino bendito, entonces obtendremos bendiciones eternas y Dios nos va a seguir comunicando y dando sabiduría a través de los tiempos, a través de los años, porque el conocimiento de Dios, jóvenes, no se adquiere de manera instantánea todo el conocimiento. Nosotros tenemos que pasar por ciertas experiencias en la vida para poder adquirir sabiduría y entendimiento de las cosas de Dios. Cuando nos bautizamos, estamos recién bautizados, somos una nueva criatura, pero que esa nueva criatura debe estarse alimentando constantemente de la palabra de Dios, primeramente lechita, cosas suaves, blandas, que nos van a servir para nuestro crecimiento espiritual. Pero después tendremos que pasar a cosas más difíciles, pero que también Dios nos va a ir capacitando conforme pasa el tiempo y conforme nosotros vayamos adquiriendo mayor conocimiento y sabiduría de las cosas de Dios. Así Dios nos va a dar la capacidad necesaria para poder vencer todas las tentaciones de este mundo, para poder ser fuertes cada día, para pasar por experiencias que nos hacen comprender ciertas cosas de la vida y ser más empáticos con las personas que nos rodean, porque a veces vemos el sufrimiento en algunas personas, pero no lo valoramos tanto porque quizás no hemos pasado por esas experiencias. Pero cuando nosotros pasamos por esas experiencias, entonces comprendemos ciertas cosas de la vida y lo que están pasando otras personas, para poder crecer espiritualmente y ser más empáticos y tener un mayor conocimiento de Dios en ese aspecto hacia el trato hacia los demás, porque esto es indispensable, porque recordemos que Moisés fue instruido por Dios para tener un trato con las gentes, con el pueblo, para tener paciencia, para poder dirigir el pueblo de Dios. Así también nosotros, Dios nos va capacitando para tener nosotros un mayor control de nuestro temperamento y saber tratar a las personas con la mayor madurez y espiritualidad posible. Entonces la vida de Moisés y el éxodo que vivió y todo lo que le comunicó el Señor a Moisés fue para crecimiento de Moisés y crecimiento del pueblo, así como también en estos tiempos la vida que nosotros llevamos como cristianos es precisamente para lo mismo, jóvenes, para que nosotros vayamos constantemente creciendo, porque así dice la Escritura, que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo, jóvenes, y vamos también echándole ganas, porque el cielo no se gana nada más por desearlo. Todos desean ir al cielo, todas las personas deseamos ir al cielo, pero el cielo no se va a ganar con dinero. Se va a ganar como obedeciendo a la voz de Dios y esforzándonos por cumplir las leyes divinas, no con dinero, porque pues hay quien piensa que al dar diezmo, al dar ofrenda, ya vamos a alcanzar la gloria. No, jóvenes, no estoy diciendo que sea malo dar ofrenda o dar diezmo, no. Es bueno hacerlo, pero eso no nos va a garantizar la entrada al cielo. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, dar diezmo, dar ofrenda también, eso es parte de los mandamientos de nuestro Señor. Pero lo más importante es cumplir lo espiritual, lo que nos va a dar la limpieza de nuestro corazón y la limpieza de nuestra mente. Porque dice San Pedro, el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una limpia conciencia delante de Dios. Quiere decir que en esta vida como cristianos tenemos que mantener una limpia conciencia delante de Dios. Así como en el pueblo de Israel, Moisés les dijo que cuando pecaran en el pueblo, tenían que ir con el sacerdote y hacerse una limpieza, ¿verdad? En los ritos de la ley de Moisés, nosotros también tenemos en estos tiempos a nuestro abogado que es Cristo, ir a Él, pedirle su ayuda en oración, en ayuno, y quizás Él tenga misericordia de nosotros y guardarnos en santidad y no pecar, porque el que se aleja de Dios, pues tendrá amargura en su vida. Bueno, jóvenes, esto es en sí en lo que es la guía. La vida de Moisés es muy hermosa, es magnífica, tiene una muy grande enseñanza, que lo que acabo de decir yo no es nada en comparación de lo que realmente nos enseña la palabra de Dios, pero solo lo hago para no ser tan tardado en esta lección, jóvenes. Solamente lo quiero hacer como un resumen de las lecciones que estamos aprendiendo en el nombre de Jesucristo. Bueno, Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde. Espero y que esta lección les haya sido útil para sus vidas espirituales, porque recordemos que nuestra vida espiritual es más importante que la vida terrenal. Dios nos bendiga y Dios nos guarde a todos. Amén.